Ok, para hablarles un poco de lo que es la ley del impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, podemos empezar hablando diciendo que en el artículo 1 de esta ley nos dice que las transmisiones gratuitas de derecho por causas de muerte o por actos entre vivos serán gravados con el impuesto a que se refiere la presente ley en los términos y condiciones que en ella se establecen. Puedo empezar diciéndoles que el derecho sucesoral es aquella parte del derecho privado que regula las sucesiones mortis causa y determina el destino de las titularidades o las relaciones jurídicas, tanto activas como pasivas, de una persona después de su muerte, después de que fallece. En donde en esta regulación se van a observar aspectos como los requisitos del testamento, la regulación el destino que se le va a dar a los bienes de la persona difunta y los trámites necesarios que van a ser para el reparto de los bienes a los herederos, a los hereditarios. Las personas que van a intervenir en este impuesto sucesoral va a ser el causante, que sería la persona que transmite su patrimonio por causa de su muerte, de su fallecimiento, el testador, que sería el causante que dicta el testimonio, los herederos, que sería la persona o el conjunto de personas que reciben el patrimonio del causante, y el legatario, que sería la persona que recibe cierta parte de los bienes del causante, pero no una cuota de la herencia. Entonces, al momento en que la persona muere, sus bienes, sus derechos y sus obligaciones se desprenden y van a pasar a tener un nombre, que es lo que es la sucesión o la herencia. Para que esto pase, a sus sucesores o legatarios tienen que pasar por 3 momentos, que serían la apertura de la sucesión, la delación y la adquisición de la herencia. Cuando hablamos de lo que es una donación, es un acto jurídico entre vivos en el que una persona le transfiere a otra gratuitamente una cosa. Según la ley del impuesto sobre sucesiones, donaciones y otros ramos conexos, nos dice en su artículo 57 que quedan obligados al pago del impuesto establecido en esta ley para las herencias y legados los beneficiarios de donaciones que se hagan sobre bienes muebles e inmuebles, derechos o acciones situados en el territorio nacional. Cuando hablamos del hecho imponible en el impuesto sobre sucesiones, es la adquisición de bienes y derechos por herencia o legado o cualquier otro tipo sucesorio mortis causa. En el artículo 5 nos dice que la ley del impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, el impuesto sobre herencias y legados se causa donde están situados los bienes gravados y en el momento de la apertura de la sucesión. Si los bienes se encontraron ubicados en jurisdicciones distintas, el lugar se determinará por el asiento principal de los intereses del causante o, en su defecto, por la ubicación de cualquiera de ellos. O sea, el hecho imponible lo tiene la muerte. Cuando hablamos de las donaciones, la adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier otro negocio jurídico, que sería el inter vivos. El artículo 64 de esta ley nos dice que el impuesto sobre
donaciones se causa desde el momento en que se manifiesta ante el Fisco Nacional la voluntad de donar y deberá cancelarse antes del otorgamiento de cualquier documento en que se formalice o confiera autenticidad a la donación. Si la donación no se perfeccionará por revocación del donante o por falta de la aceptación del donatario, este cesará la obligación de pagar el impuesto y se podrá pedir el reintegro de las cantidades que hubiesen sido pagadas. En donde, por supuesto, el donante es la persona que da la cosa y el donatario el que la acepta. Cuando hablamos de la base imponible del impuesto de sucesiones, nos dice en el artículo 7 que este impuesto de sucesiones y legados se calculará sobre la parte líquida que corresponda a cada heredero o legatario de acuerdo con la tarifa progresiva graduada que contempla en esta ley. En el artículo 16 nos dice que la cuota líquida del heredero se calculará en base al patrimonio neto dejado por el causante después de restarle el valor de los legados y las cargas establecidas por este en beneficio de terceros, aplicándole las exoneraciones que le beneficien a él como tal. Y con relación a las donaciones, nos dice que las donaciones y demás transmisiones están representadas por el valor neto de los bienes y derechos adquiridos, o sea, quiere decir que será el valor real de los bienes y los derechos menos las cargas y los gastos deducibles. También es importante mencionar que el sujeto pasivo o el deudor de la obligación tributaria va a ser aquella persona que está beneficiada de la ganancia. Es decir, en el caso de la sucesión va a ser el heredero o el legatario el sujeto pasivo. Y en el caso de la donación va a ser el donatario, que va a ser que es el que tiene que cumplir con la obligación tributaria por el dinero o el bien que percibe. Mientras que el sujeto activo va a ser el que se encarga de cobrar o de recaudar el tributo, que en este caso sería el CENIA. También podemos mencionar rápidamente que para el pago del impuesto de sucesiones y donaciones, el RIF sucesoral es la constancia de que se hizo el pago de este impuesto establecido para cada uno de los bienes de una persona natural que haya fallecido. En el caso que sería el causante, y el causante es obligatorio para el RIF es obligatorio para disponer de cualquier herencia, asumiendo así que la identidad de la sucesión, y es un requisito indispensable para poder proceder a realizar la declaración sucesoral. Y el plazo que tienen los familiares para presentar esta declaración es de 180 días hábiles contando una vez iniciada la apertura de la sucesión, o sea, a partir del fallecimiento, de la muerte del causante, que es como lo establece el artículo 27 de esta ley. Entonces, se puede decir que la incidencia que tiene la aplicación de este tributo en su patrimonio, fundamentalmente porque es un impuesto directo, incide en la capacidad en la capacidad contributiva del sujeto pasivo
de la obligación tributaria. Por lo que el impacto que tiene el cobro del impuesto en las personas incide negativamente en los ingresos del contribuyente, porque el mismo deriva onerosas cargas para aquellas que de carácter de herederos o cualquiera de las denominaciones que aparecen contenidas en la ley que regula la materia. Entonces también podemos decir que la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y otros ramos conexos. Ok, entonces también podemos decir que la ley del impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos ella no presenta mayores ingresos al fisco nacional, porque es un tributo de bajo rendimiento fiscal, ya que son más las personas que mueren en situaciones de insolvencia que los que fallecen y dejan un conglomerado de bienes que legar. Entonces, bueno, han surgido diversas propuestas para reformar esta ley, pero para hacerla más efectiva y que haya más incrementos en el rendimiento fiscal, pero hasta el día de hoy no se tiene nada en concreto. Aquí les mostraría lo que es un ejemplo de un caso hipotético. Se lo voy a mostrar para que sea más fácil, para que lo puedan entender. Y en los comentarios, si puedo, les voy a dejar mejor la explicación. Ok, como pueden ver, este sería el caso hipotético. En donde la parte hereditaria, que sería la porción que corresponde a cada uno de los herederos, se calcula dividiendo el patrimonio neto hereditario entre el valor de los herederos, entre el valor de la unidad tributaria en el momento del fallecimiento. Seguidamente, de acuerdo al valor de la cuota part y el parentesco de cada heredero, debe ubicarse en la tabla que se muestra al indicar el monto del porcentaje o la tarifa en la ley, y el monto del sustraendo, que hay que indicar el monto que sería la reducción si se aplica.